Hola, mi nombre es Araceli Ortega Barrón. Vamos a hablar del rol y el perfil del mediador. Todo el mundo conoce a alguien que afronta los conflictos de manera positiva y con decisión, por lo que las demás personas en su entorno suelen confiarle sus preocupaciones esperando comprensión y quizás un buen consejo. Puede ser de manera intuitiva y natural, demostrando buen sentido común y sobre todo gran capacidad de escucha. Dicha persona interviene de manera conciliadora y consigue trabajar y rebajar las preocupaciones de los demás hasta hacerlas más tratables. Los mediadores profesionales desarrollan de manera concienzuda y rigurosa estas capacidades y cualidades, y muchas más, hasta convertirlas en competencias que pueden usar de manera más consciente, especializándose en el análisis y tratamiento de los conflictos, en su prevención y transformación. El papel de la persona mediadora consiste en ponerse al servicio de quienes experimentan un conflicto, estando disponible para ayudarles a ordenar sus ideas, aclarar sus sentimientos y explorar conjuntamente sus opciones a la hora de sacar provecho a la situación. Por ello, quien media deberá evitar dejarse llevar o influenciar por lo que dice o hace cada parte y poner su atención en aquello que verdaderamente hay en juego. Así pues, la capacidad de concentración es una de las cualidades de un buen mediador. Además, el mediador tiene que mostrar empatía para acoger a cada persona sin ponerse de su parte o en su contra. Este trabajo de acogida se efectúa creando un ambiente amable y de respeto mutuo, donde cada persona se sienta confortable a pesar de la situación de conflicto en la cual se encuentra. Más aún, como ya hemos señalado anteriormente, quien media no puede inclinarse hacia ninguno de los lados, permaneciendo equidistante y mostrándose a favor de todo el mundo. Más que neutral, el mediador es multiparcial, hasta el punto de que si detecta que le atrae o que convence más una persona que otra, debe dejar el caso en manos de otro mediador. La capacidad de manejar la independencia es característica clave. Esto significa que cada quien no puede tener intereses directos en el conflicto o en las relaciones con las partes que pueden afectar el resultado del conflicto. A su vez, los participantes deben aceptar a la persona que va a ayudarlas a gestionar su conflicto. En consecuencia, el mediador debe ser alguien creíble, en quien poder confiar, que se conduce con naturalidad, soltura, franqueza y transparencia. A lo largo del encuentro de mediación, es altamente probable que se produzcan manifestaciones emocionales de diversa intensidad, tanto si las partes muestran su frustración de manera agresiva, gritando, increpando o amenazando, como si lo hiciesen llorando, angustiándose o deprimiéndose. La persona mediadora tiene que evitar contagiarse y debe sentirse cómoda ante todo tipo de demostraciones, manteniendo la calma y la serenidad. Es importante que los participantes en la mediación puedan ventilar sus emociones y poner de manifiesto cómo y cuándo les afecta la situación. No se trata, pues, de reprimir, sino de aceptar, legitimar y sosegar para que a partir de aquí se analice mejor el conflicto. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a entrar en una disputa. De aquí que otra de las cualidades de todo mediador sea su capacidad de experimentar la confrontación, la crítica, las acusaciones, etcétera, porque las piezas que conforman un conflicto suelen ser cortantes. Se necesita valentía y coraje para meterse en una situación desagradable y llena de dificultades e incertidumbre. El mediador debe trabajar con celeridad y eficiencia, utilizando el tiempo de manera hábil y pasando por las diferentes fases de la mediación
de manera provechosa, o sea, sin demorarse innecesariamente. En consecuencia, el mediador necesita tener un buen conocimiento de estrategias, herramientas más adecuadas, en cada caso y momento demostrando su eficiencia y dominio, transmitiendo seguridad y rigor. Los procesos de mediación generalmente suelen ser bastante rápidos, porque una vez que se define correctamente el conflicto, se comienza a trabajar cooperativamente para superarlo. La persona mediadora adquiere un compromiso de confidencialidad que la obliga a silenciar aquello que conoce por su trabajo y la libera de tener que contarlo ante cualquier otra autoridad. Pero además, tiene que ser discreta y no inmiscuirse en asuntos privados o hurgar en aspectos que no van a ser de utilidad en la mediación. De algún modo, la persona mediadora tiene que transmitir a los protagonistas del conflicto que confía en sus capacidades y sus posibilidades de afrontar la situación con éxito. Por ello, muestra aprecio y expectativas positivas hacia ambos lados, señalando los progresos que se efectúan y felicitándoles por los logros obtenidos. Otra cualidad fundamental apunta al hecho de considerar a los conflictos como oportunidades valiosas de cambio y crecimiento personal. Lo cierto es que las situaciones de enfrentamiento obligan a detenerse, a reflexionar sobre uno mismo acerca de los demás, de la realidad y la propia experiencia vital. Cuando este trabajo se efectúa con espíritu constructivo, se abre la puerta a un abanico de opciones que no se tomaron en consideración con anterioridad. Para que un proceso de mediación finalice de un modo exitoso, constantemente el mediador guía a las partes hacia la escucha activa, la asertividad, la empatía, la justicia, la colaboración, etcétera, aprovechando infinita de constantes para traspasar a valores y modos de actuar pacíficos. Así pues, la acción mediadora tiene un claro componente pedagógico. Intenta educar a las partes para que puedan ser más eficientes ante sus futuros conflictos. El trabajo del mediador consiste también en hacer emerger esa cara positiva del conflicto, en detectar las ventajas que entrañan los cambios para ayudar a crecer y hacer frente a las resistencias que suelen acompañarse. La escucha activa es una competencia básica del mediador. Hay infinidad de macroestrategias y microestrategias de comunicación efectiva que sirven de palanca a quien media para trabajar tanto con el conflicto como en la solución. Es bien sabido que lo primero que se estropea en un enfrentamiento es la comunicación, bien porque se interrumpe o bien porque se carga de violencia. También por falta de habilidades de escucha o por la tendencia a contraatacar en lugar de prestar atención y demostrar que se comprende que la otra parte ha dicho. Por este motivo, a lo largo del primer paso, los protagonistas del conflicto se dirigen única y exclusivamente al mediador, quien se ocupa de ordenar y pulir su mensaje para formularlo con precisión y libre de acusaciones. A la vez, de este modo, prestando verdadera atención, se anima a cada persona a exponer su punto de vista sobre el conflicto. Como es obvio, la persona mediadora necesita ser ella misma, muy buena comunicadora. A tal efecto, dispone de un importante juego de herramientas que comprenden la expresión corporal, el uso de la voz, el dominio del lenguaje, la asertividad, la empatía, etcétera. Y sabe evitar errores e imprecisiones, así como calificativos innecesarios
que enturbian aquello que se desea transmitir. La actitud del mediador es conciliadora, lo cual demuestra su interés por transformar positivamente el conflicto. El discurso conciliador apacigua hostilidades y ayuda a crear la atmósfera adecuada para desescalada del conflicto, la flexibilidad, la concesión y la construcción de pactos. Cuando se trata de preparar una salida positiva al conflicto que satisfaga a todos y contribuya a transformar pacíficamente el entorno, se necesita imaginación y pensamiento creativo y divergente. Esto es así porque de lo que se trata es que los protagonistas del conflicto pasen de sentirse atrapados por una situación e imponentes a la hora de verle salida a tener sobre la mesa varias alternativas interesantes. No se trata de que el mediador lance soluciones, sino de que mantenga la mente abierta y sepa estimular la inventiva de quienes toman parte en la mediación. Tan necesario como contar con diferentes alternativas para salir del conflicto es que el mediador ayude a analizar de manera práctica las opciones más interesantes. Aquí su actitud es de pies en el suelo para valorar con criterios de realidad y practicidad si aquello que se está considerando tiene visos de materializarse, satisfaciendo a todo el mundo. Los buenos acuerdos, pues, deben ser factibles y poderse llevar a práctica con el máximo de las garantías de éxito. Un mediador o mediadora jamás puede dar el visto bueno a un acuerdo que se percibe como injusto. Y hemos señalado que la mediación es un punto de proceso constructor de paz. Y hoy en día, la paz se entiende como justicia social, como cuál de los pactos que se forjan en una mediación debe suponer un claro avance en esa dirección. Un acuerdo debe suponer un claro avance y debe ser injusto para alguna persona implicada que están presentes en la mediación. Pudiera ser o para aparentar, o para terceros que forman parte del contexto donde se produce el conflicto. Pero acabaremos esta recopilación de cualidades o competencias que acompañan a la persona mediadora señalando la paciencia y la humildad. Cuando un proceso de mediación no avanza, topa con dificultades importantes, hay falta de colaboración o un boicot. El mediador no se rinde porque sabe que tiene que ser paciente y perseverar para conseguir que se produzcan las condiciones necesarias para que avance. Si por lo que sea debe detener la mediación, sigue la disposición de ambos contendientes por si quieren intentar mediar más adelante. Por otro lado, lo esencial es que la mediación es que sean los protagonistas del conflicto quienes vayan tomando las riendas de la situación y se fortalezcan en el proceso hasta el punto de que sean capaces por sí mismos de encontrar la salida. Ello implica que en el momento de determinar la mediación, la presencia del mediador casi no se nota. Y de hecho, al final se felicita a las partes por el trabajo que han hecho y no a la inversa. Queda claro entonces que la persona mediadora tiene poca necesidad de reconocimiento personal. El trabajo de mediación es altamente especializado, que, partiendo de unos objetivos globales, se tiñe de multiplicidad de matices que requieren el dominio de estrategia acordes a cada situación. Lógicamente, no es necesario que una persona reúna todas estas cualidades anteriores, aunque sí debe de tener un buen dominio de las competencias claves.
que son las que le permiten brindar una buena acogida a las personas y centrar la mediación sobre el conflicto que las distancia y ayudarlas a imaginar varias soluciones constructivas y justas y lograr el consenso. Existe la posibilidad de que los mediadores trabajen en comediación o incluso en equipos. El proceso se desarrolla del mismo modo que en comediación, aunque tiene un coste más alto y diversas ventajas, entre las cuales destaca la posibilidad de combinar las habilidades de los distintos mediadores. Estas son algunas de las cualidades y competencias de una persona mediadora a tomarse en cuenta. Gracias. Que tengan muy buena tarde.